No me conozcan, soy hija de los pastores, de Juan José y Amalia, y la verdad que es un privilegio para mí hoy compartir la palabra de Dios. Siempre que cuando me enteré que tenía que presentarlo, la verdad que no sabía muy bien qué iba a hablar, porque para mí esto es un respeto enorme, presentarme ante la palabra de Dios y compartir lo que Dios pone en mi corazón, que siento que primero me habla a mí, que lo tengo que aplicar yo en mi vida y para poder exponerlo a los demás. El pasaje que me regaló el Señor para poder compartir es el que acaba de leer Juliana, y yo he titulado este mensaje "Vivir así es morir de amor". Y probablemente muchos conocerán una canción que es así, que fue popularizada por Camilo Sesto en el año 78. A lo mejor, bueno, no hay chiquitita, a lo mejor los chiquititos no la conocen, o los más jóvenes, pero sí, es un cantante español que popularizó esta canción, que se llamaba "Vivir así es morir de amor". Y el otro día estaba en casa, cuando ya tenía yo el pasaje, un poco lo que Dios me iba hablando, y se me vino esta canción a la mente, y pensé, ¿vivir? ¿Morir? ¿Muero? ¿Vivo porque muero? ¿Y acaso no es lo que Jesús hizo por nosotros, que murió para que nosotros podamos vivir eternamente junto con Él? ¿Acaso no es lo mismo que nos habla esta canción? Y me llevó a cuando era chiquitita. Cuando yo era niña. Recuerdo que me acostaba en mi cama, oraba, y después me acuerdo que cerraba los ojos y sentía mucho miedo. Sentía esa sensación de, todos creo que han experimentado lo que es el miedo, eso que te da escalofrío y sientes mucho miedo, porque decía yo, tan chiquitita, no sé, tendría 6, 7 años, no recuerdo la edad, decía, ¿y si no me vuelvo a despertar más? ¿Qué pasa? Y me daba un escalofrío muy fuerte. Y ese miedo me ha ido acompañando siempre a lo largo de toda mi vida. Y siempre que pensaba en que cuando tenía algún dolor de pecho y lo pensaba y me dolía más, y yo seré hipocondríaca, y pensaba, digo, es que me voy a morir algún día, y me entraba ese miedo. Y hasta que no conocí al Señor, hasta que no conocí a Jesús, siempre ese miedo me ha ido acompañando. Y mi vida se limitaba a intentar ser una buena persona, a ser buena en mi trabajo, a tener respeto hacia mis autoridades, hacia mis jefes, hacia mis padres. Se limitaba solamente a eso. Y no está mal eso, es lógicamente lo que nos manda el Señor. Pero la vida es mucho más que eso cuando conoces a Jesús. De hecho, en Génesis 1, si nos remontamos a Génesis 1, la Biblia nos habla del relato de la creación. Nos habla de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Dios nos creó, el plan de Dios era crearnos igual a Él, eternos, perfectos, sin enfermedad, sin complicaciones, sin dolores, sin enemistades, sin miedos, sin nada que nos perturbara en nuestro camino. Y nosotros, los seres humanos, teniendo todo, en este caso representado por Adán y Eva, le dijo Dios a Adán y Eva, aquí lo tienen todo en el paraíso, sin complicaciones, una vida que probablemente todos soñamos. Y sin embargo, ellos rechazaron a Dios y decidieron pecar, decidieron alejarse de Dios. ¿Y Dios qué hizo automáticamente con eso? Ellos estaban dispuestos a vivir eternamente, y apareció la muerte en el mundo, porque la muerte es la separación eterna de Dios. Pero no era el plan de Dios que no muramos, el plan de Dios era que viviéramos con Él eternamente. ¿Qué pasó con esto? Que Dios no podía relacionarse con alguien que lo rechazaba. Pero sin embargo, y este es el mensaje del Evangelio, Dios tomó la iniciativa por nosotros y Dios nos perdonó. A pesar de que nosotros lo rechazamos, porque Adán y Eva fue hace miles y miles de años, pero ¿acaso no hacemos nosotros lo mismo con Dios? Y no muchas veces teniéndolo todo, conociéndolo a Él, sabiendo todo lo maravilloso que es y que nos da una vida eterna. Muchas veces en nuestro día a día
lo rechazamos también y no somos muy diferentes a Adán y Eva en ese caso, ¿vale? Entonces, Él es un Dios de amor y de misericordia que toma la iniciativa por nosotros y en el Antiguo Testamento utiliza lo que es la doctrina de la sustitución. Si algunos saben, en el Antiguo Testamento, para que una persona se le quitaran los pecados, sus pecados fueran expiadados, hacían que un chivito, un animal, muriera, y en ese acto de muerte del animal, el animal acarreaba con todos los pecados de la persona, y esa persona que presentaba ese sacrificio quedaba limpia y ya quedaba sana. Eso lo hacían año tras año, una vez al año, y ni siquiera era la misma persona que llevaba el chivito o el animal la que podía hacer el sacrificio, porque era el sumo sacerdote el que podía hacer el sacrificio, ni siquiera era la persona. Pero seamos sinceros, ¿es posible que por la muerte de un animal esa persona se le quitaran todas las culpas? No es posible eso. Entonces, ¿por qué una persona en el Antiguo Testamento era salva y se le quitaban todas esas culpas? Por la fe en que al hacer ese sacrificio, ese animal acarreaba con todas sus culpas y sus pecados, y esa persona quedaba limpia. Y no sé si te suena, pero esto es exactamente una copia de lo que iba a hacer Jesús cuando venía a morir por nosotros en esa cruz, una vez y para siempre. No hacía falta hacerlo año tras año, porque Jesús iba a morir en nuestro lugar. En nuestro lugar. No sé si lo ves como yo, pero es hermoso esto, y que nosotros no hayamos tenido que ir a esa cruz. Y legalmente, en un aspecto legal, Dios nos ve a nosotros como si nosotros estuviéramos crucificados ahí en esa cruz con Jesús. Dios nos ve de la misma manera. Dice que Cristo murió por nosotros y tomó nuestro lugar. Es como si tú cometieras un crimen, cometieras un asesinato o robaras un banco y fueras condenado a 10, 20 años de cárcel, y de repente viene alguien sabiendo que tú eres culpable, viene alguien y te dice: no, Laura, no hace falta que vayas a la cárcel, voy a ir yo por ti. Pero no, me lo merezco yo. No, pero yo voy a ir por ti, yo voy a ocupar ese lugar. Jesús hizo exactamente lo mismo con nosotros, para que nosotros podamos vivir en libertad. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Eso es lo que dice el pasaje que acabamos de leer. Es lo mismo que si nosotros, Dios nos ve como si hubiéramos muerto ahí en esa cruz, y sin tener que haber ido a la cruz, sin tener que haber pasado por todo lo que pasó nuestro Señor. Para poder tener vida, porque el pasaje dice que también hemos sido resucitados con Él. Lo más importante del Evangelio no es la muerte de Jesús, sino que al tercer día resucitó. Y gracias a esa resurrección nosotros podemos tener vida, una vida en abundancia. No solamente cuando pase esta vida y ya estemos eternamente con Él, sino también esa promesa está para aquí, para en todo este tiempo también. Nosotros morimos a nuestro yo, morimos a nuestra carne, morimos a nuestros problemas para empezar a vivir la vida de Cristo. Y a través de eso, Cristo va siendo formado dentro nuestro. Es un proceso de aprendizaje. Mira cómo lo relata David en el Salmo 40. Me encanta ese salmo. Lo he leído muchas veces, y cuando hacía este mensaje me venía esto, porque es súper significación de lo que estamos diciendo. Salmo 40 dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados, pondrán su confianza en el Señor. ¡Qué alegría para los que confían en el Señor! Los que no confían en los orgullosos ni en aquellos que rinden culto a ídolos. Oh Señor, mi Dios,
has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás. No te deleitas en los sacrificios ni en las ofrendas. Ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. Entonces dije, aquí estoy. Como está escrito acerca de mí en las Escrituras, me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Amén. Esto es la palabra de Dios en el Salmo 40. Yo creo que David lo representa, esto que estaba intentando explicar antes, casi a la perfección, porque esto es palabra de Dios. Esto no es algo que David se levantó un día y lo dijo. Esto está inspirado por el Espíritu Santo. Y me encanta el primer versículo que dice: me sacó del foso de la desesperación, del lodo. Y el lodo, muchos sabrán, ¿no? Lo saben que es el lodo, es la mezcla de agua con tierra que se forma como un barro, principalmente a los lados de los ríos. Y si os ha pasado alguna vez, es muy complicado caminar ahí, ¿no? Te estás todo el rato resbalando, te estás todo el rato cayendo. Yo por irme a la montaña a hacerme el senderismo tengo la rodilla fatal. Caminar sobre ese suelo es complicado y te deja realmente, tiene consecuencias, ¿no? Y David dice eso: me sacó del lodo y del fango. ¿Acaso muchas veces nos vamos nosotros en nuestra vida que parece como si estuviéramos caminando sobre lugares que nos meten a tierra y nos cuesta caminar y nos cuesta salir de esa situación y nos cuesta cambiar nuestros pensamientos, nuestras actitudes, o vemos a cierta persona y ¿por qué siento eso cuando veo a cierta persona? Todo eso es caminar sobre el lodo. Pero David dice: Él puso mis pies sobre suelo firme. El Señor nos da una nueva manera de pensar, una nueva manera de ver las cosas, y Él es el que nos lleva sobre tierra firme, sobre suelo firme. Y dice: y a medida que yo caminaba, me estabilizó. El Señor nos endereza nuestras vidas, nuestros pensamientos. Dice la Biblia que Jesús nos puso en la relación correcta con el Señor. Lo dice Pablo en Romanos. Mediante el sacrificio, Él restauró nuestra relación con Dios. De haberlo rechazado en el jardín del Edén, en nuestra vida, Él nos puso en la relación correcta. Y a medida que yo caminaba, dice el pasaje, eso es que a medida que nosotros vamos andando en nuestra vida, vamos conociendo al Señor y tenemos que ver cómo Él piensa para que pensemos como Él. Porque ojalá el Señor hubiera quitado nuestra naturaleza pecaminosa y ya fuéramos eternos con Él. Y eso pasará un día cuando vivamos eternamente con Él. Pero ahora hay que seguir lidiando con los problemas, con las dificultades que van surgiendo en el día a día, con las enfermedades también. Pero ¿cómo crece Jesús dentro nuestra? Dice, a medida que vamos caminando. Y David nos dice, le dije, Señor, aquí estoy. Me complace hacer tu voluntad. David nos da la clave que Cristo va creciendo dentro nuestra a medida que nosotros aprendemos a hacer lo que es la voluntad del Señor. A medida que nosotros vamos muriendo a nuestra naturaleza pecaminosa, Cristo va creciendo dentro nuestra para darnos vida. Vivir así es morir de amor. Qué maravilloso el poder morir cada día de amor a nuestra naturaleza pecaminosa para poder vivir como el Señor nos está llamando a vivir. Y esto es algo que tenemos que entender. Esto no es algo que nosotros digamos, yo tengo que hacerlo así, me tengo que esforzar, tengo que hacerlo bien, tengo que ser así. No. El Señor nos prometió su Espíritu Santo para que sea Él el que nos corrija. Él es el que nos convence. No convenzo yo no te quiero convencer de nada porque no tengo capacidad para convencerte de nada. Esto es el Espíritu Santo que nos va convenciendo poquito a poco. Si fuera por mí, yo debería haber sido cristiana de toda la vida porque nací con unos padres pastores, fundadores de iglesias y sin embargo hasta hace 2 años no acepté a Cristo en mi corazón. El Señor no nos obliga, el Señor quiere que lo conozcamos y aceptemos de una manera genuina. Yo no intento hacer las cosas bien
para ser hija de Dios. Yo hago las cosas bien porque soy hija de Dios. O intento hacer al menos las cosas bien porque soy hija de Dios. No es algo que me tenga que ganar. Jesús ya pagó el precio. Jessica, ¿vos en qué año naciste? En el 79. 79. ¿Y Jesús había muerto ya? Sí. Murió antes de que vos nacieras. Murió antes de lo que vos ibas a hacer. ¿Tú en qué año naciste? 77. ¿Jesús había muerto? Sí. Murió antes. Claro. Él murió por los pecados pasados y por los pecados futuros también. ¿No es esto maravilloso? Amén. Sí, Señor, gracias. Gracias. Me complace hacer tu voluntad, dice David. Y quizás algunas veces yo me la he hecho esa pregunta. Y creo que no soy la única, pero ¿será? ¿Cómo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Será que este trabajo que tengo que agarrar es la voluntad de Dios? ¿Será que esa persona con la que estoy empezando a hablar es la persona para mi vida? ¿Será la voluntad de Dios? ¿Será que esta iglesia a la que voy es la voluntad de Dios? Yo creo que todos nos hemos hecho. Además, creo que a todos nos apasiona eso de saber si realmente estoy haciendo lo que Dios quiere para nuestra vida. Y a mí se me venía, yo creo que te voy a decir cómo poder responder a esa pregunta. Y yo creo que la respuesta para esa pregunta es no volver a hacértela más. Sencillamente salir y conocer al Señor, porque Él es el que te va a ir enseñando a hacer su voluntad. El Espíritu Santo te va a ir corrigiendo a medida que nosotros vayamos conociendo y teniendo una relación diaria con Jesús. Mira Pablo cómo nos lo explica en Efesios 3. En Efesios 3 Pablo nos dice: gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo, escucha esto, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas, como veíamos la semana pasada, en el amor de Dios, y ellas los mantendrán fuertes. Se trata de conocer diariamente al Señor. Yo casi todos los días digo en mis oraciones: Señor, que yo piense lo que tú piensas, que yo pueda ver lo que tú ves, que yo escuche lo que tú escuches y que pueda hablar de lo que tú hablas. Que no sean mis sueños, sino los sueños que tú diseñaste para mí. Entonces ahora te hago una pregunta que no me la tienes que responder, pero respóndela a ti mismo. ¿Qué tenemos que llevar a la cruz para que Cristo siga creciendo dentro nuestro? ¿A qué cosas tienes que morir por dentro para que Cristo vaya naciendo? Yo sé que si esto lo hiciéramos a diario todos, si fuéramos todos cristianos de rodillas todos los días, de clamar al Señor, de confesar nuestros pecados, habría mucho amor y perdón dentro nuestra y entre nosotros. No me cabe la menor duda. Y yo creo que en el día de hoy a mí me estaba desafiando Dios con esto, que Jesús nos está invitando a llevar a la cruz nuestro yo. En nuestro yo ponle el nombre que quieras: actitudes, palabras, pensamientos, dolencias, enfermedades, lo que sea, ponlo a los pies de Jesús en esa cruz. Porque Dios nos mira así, como si hubiéramos ido a la cruz sin haber ido nosotros. Acabamos de cantar: tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, ¿no? Decía la canción. Y a medida que nos vamos teniendo una relación diaria con el Señor, Cristo va creciendo dentro nuestra. Morir de amor para vivir la vida que Cristo ha diseñado para nosotros. Y por último, en Filipenses 3, Pablo, soy muy fanática de Pablo, nos dice en el versículo 8-11: así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Ya no vivo yo,
sino que Cristo vive en mí. Sí, Jesús. Que podamos morir cada día a nuestro yo para que Cristo pueda ir naciendo cada día dentro nuestra. Nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores, vamos a seguir haciendo, porque nuestro yo está ahí. Dios, por desgracia, no nos quitó nuestro yo, pero que cada día podamos venir de rodillas al Señor a decir: Señor, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Los invito, si se quieren, poner de pie para tener una palabra de oración. Señor, gracias, Padre. Gracias porque tú tomaste la iniciativa por nosotros, Señor. Gracias porque yo no sé qué viste en cada uno de nosotros, Señor. No sé qué viste en mí para sufrir todo lo que sufriste y ocupar mi lugar, Señor. Yo merecía estar ahí. Cada uno de nosotros merecíamos estar ahí. Y sin embargo, tú nos abrazaste, viniste, te hiciste hombre, dejaste toda tu gloria y viniste aquí. Y con eso sabemos que tú sientes lo mismo que nosotros podemos estar sintiendo hoy, Señor. Sea dolor, sea enfermedad, cualquier cosa, miedo, Señor, pero sabemos que tú fuiste a la cruz y tomamos ese sacrificio como nuestro también. Nos hacemos uno contigo, Señor, y dice tu palabra que al tercer día resucitaste y nos diste una vida nueva, Señor, en abundancia, y que no nos vas a dejar nunca, Señor. Abrazamos eso y nos agarramos a ese sacrificio. Señor, te damos gracias, infinitamente gracias. Te pedimos perdón porque nuestro yo a veces nos engaña y parece que no te estamos siguiendo a ti, Señor, pero hoy, Señor, decidimos entregarnos nuevamente a ti, Señor, y tomar esa cruz y llevarla diariamente con nosotros, Señor. Gracias por esta mañana, Señor, porque tú pensaste en este día para que ocurriera lo que estaba ocurriendo hoy aquí. Te pido por cada uno de los corazones que han venido hoy aquí, Señor, para que tú vayas transformándolos cada día, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a cantar una canción antes de cerrar.